diplomada en Derecho Penal norteamericano por el INACIPE, cuenta con estudios sobre delincuencia organizada por el Instituto de Seguridad de París, Francia. Cursó 2 maestrías en la Universidad Iberoamericana en Derecho y Derechos Humanos. Es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es consultora para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. En materia de prevención y atención de grupos en situación vulnerable y violencia contra las mujeres, fungió como funcionaria de las Naciones Unidas, como representante residente de la ONU Mujeres en El Salvador y ante el Sistema de Integración Centroamericana. Integrante del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la discriminación contra la mujer. Fungió por 6 años como coordinadora del Comité de Expertas CEBI del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do Pará. Realizó el primer estudio sobre la trata de mujeres en Tlaxcala, en México. Elaboró para la ONU Mujeres el proyecto para la investigación del feminicidio, que se ha propuesto como guía de investigación para América Latina. Ha participado en la Administración Pública de México, organismos internacionales y organizaciones sociales, por mencionar algunas. Presidenta de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, subprocuradora y directora general de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, coordinadora jurídica de la Comisión Ciudadana contra la Discriminación, coordinadora del Programa para la Participación Equitativa de la Mujer del Gobierno del Distrito Federal, diputada federal en la 54 legislatura del Congreso de la Unión. Actualmente es integrante de la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología, del Colegio de Abogados de México, además de la Asociación de Doctores en Derecho, de Mujeres en Plural, de ProMujer y de la Organización Internacional Vital Voices. Habrá aplausos fuertes, muy fuertes, para la doctora Patricia Olamendi Torres. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer que me den la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Tenía ya tiempo que no venía al Estado de México. He sido testigo de muchos de los avances legislativos en la entidad. Lamentablemente, muchos de estos avances son insuficientes frente a las realidades que todavía se viven. Pero bueno, también felicitarlos. El Estado de México fue el primer estado de la República en legislar en materia de feminicidio y también fue el primer estado que prohibió el matrimonio de menores de 18 años, entre otras de las reformas que se lograron. Entonces, bueno, creo que ya hay un bagaje jurídico muy importante en el estado. Yo cuando me pidieron que viniera con ustedes hablar sobre perspectiva de género y juzgar con perspectiva de género, pensé, ¿qué le tengo que decir a los jueces y magistrados y magistradas en el Estado de México de lo que nos preocupa afuera? Es decir, lo que nos preocupa a la ciudadanía y particularmente a las mujeres. Yo además soy una mujer que tengo muchísimos años, desde que estaba estudiando Derecho, que me comprometí con los derechos humanos y la igualdad. No soy flor de un día, tengo 30 y tantos años dedicada a los temas de estudio de los derechos humanos y compromisos por la igualdad. Y a diferencia de muchas mujeres feministas que se volvieron feministas por Simone de Beauvoir o por la teoría del patriarcado, yo me volví feminista por los derechos humanos, cuando traté de entender la profundidad de la discriminación y las expresiones de discriminación. Es más fácil volverse por ahí, porque uno no comprende la discriminación hasta que no la estudia, hasta que no la observa, hasta que no la desbarata
y va comprendiendo cómo se compone esa discriminación. Entonces, en buena medida, yo decía, ¿qué les tengo que decir? Y dije, bueno, primero el protocolo para juzgar con perspectiva de género, ya se fue María, pero yo tengo serias críticas al protocolo para juzgar con perspectiva de género. En verdad, como abogada, estrictamente como abogada, tengo serias críticas. Siento que es un documento desfasado, que ya está muy rebasado por la realidad, que ha habido una construcción jurídica muy interesante en los últimos años, sobre todo a partir de la reforma en materia de derechos humanos, y siento que, al final de cuentas, no nos resuelve el cómo. Seguimos reproduciendo términos que vienen de un bagaje del campo del feminismo combinado con los derechos humanos, pero no lo terminamos de explicar. Entonces resulta muy complejo. Si para uno resulta complejo, para quien no ha estado metido en estos temas, seguramente resulta más complejo. Entonces yo decía, bueno, yo tengo que tratar de decirles cómo se come esto y cómo pueden hacer ustedes de esto una práctica cotidiana. Porque si yo les digo que se van a tardar 20 meses en hacer una sentencia, me van a decir, bueno, pues me despiden mañana, porque quieren que haga todo, pero con los tiempos tan cortos, el mundo de casos que tengo y, por supuesto, las exigencias que tengo. Entonces, segundo, ¿dónde observamos desde fuera? Yo soy además una abogada postulante. ¿Cómo observamos o dónde observamos dónde están los cuellos de botella? Lo que no logramos romper para que las mujeres finalmente accedan a la justicia. ¿Dónde están nuestras preocupaciones afuera? Y quizá contribuir de alguna manera pues a que el esfuerzo que ustedes, porque estoy segura que todas y todos ustedes hacen un esfuerzo por tratar de entender esto. No es fácil, pero la realidad es tan abrumadora que te obliga a repensar qué tienes que hacer. Y entonces, a mí me gustaría iniciar cómo construyo un pensamiento con perspectiva de género. Cuando la teoría dice es una visión analítica, yo les diría es una visión cruda de la realidad en donde vivimos. Cruda. ¿Qué pasa con los hombres y las mujeres? Y esa visión cruda de nuestra realidad la tenemos ya en datos y en estadísticas. Así de concreto. Ustedes quieren tener una visión del Estado de México, yo les voy a decir rápidamente en estadísticas. ¿Mayoritario número de mujeres que hombres? Sí. ¿Menor número de proporción de mujeres que trabajan en relación con los hombres? Sí. Uno de los estados con más índice de embarazo de adolescente, si no recuerdo es el primero o el segundo, creo que Coahuila es el primero, Estado de México es el segundo. ¿Sí o no? Yo hice un estudio aquí sobre violaciones y encontré que el 52% más alto que la media nacional, que es del 48%, las violaciones ocurren en el domicilio por quien ejerce la figura paterna. Entonces, perdón, aquí tenemos un problema. La violencia sexual en el hogar es abrumadora. Es decir, muchos de los casos que ustedes tienen a la niña o a la jovencita como víctima y al hermano, al padre, al abuelo como inculpado. Eso ya de entrada genera una conflictiva entre el derecho penal y familiar que no es nada fácil abordar. Segundo, el Estado de México presenta uno de los índices más altos de feminicidio. Durante muchos años fue el primero. ¿Sí o no? Uno de los índices más altos de muertes de mujeres separadas. Ojo, ya se divorció, ya se separaron, pero el hombre fue a su domicilio y la mató.
tremendo problema. Uno de los índices más altos de violencia extrema. Que esto es bien importante, porque una de mis preocupaciones y de muchas de las mujeres que estamos afuera es ¿por qué todo lo meten en un jarrito queriéndolo acomodar? Perdonen, la violencia familiar fue construida como un tipo penal para visibilizar esas formas de violencia, como era la psicológica, los insultos, ¿verdad? Pero de ninguna manera tiene que ver con las lesiones, ¿eh? Ojo, si tengo lesión, tengo que clasificar como lesión. Más violencia familiar, si hay insultos, si hay violencia psicológica, pero no es uno sustituye a lo otro. Ojo, si tengo uno de los índices más altos de violencia extrema, ustedes levanten la mano quien ha leído la encuesta sobre la dinámica de las relaciones familiares en el hogar con respecto al Estado de México. Tarea número 1. Si no sé qué está pasando en el estado donde yo vivo y sobre el cual estoy decidiendo, la única manera de poder actuar es sabiendo lo que está pasando. La encuesta de la dinámica de relaciones en el hogar se refiere sobre todo a las violencias de las que son objeto las mujeres en el hogar. Fue una encuesta donde fueron casa por casa a preguntarle a las mujeres. A mí me tocó participar en el primer diseño del ENDIRE y la primera capacitación a las personas que hicieron la encuesta. Y quiero decirles que cuando regresaron las y los capacitadores, estaban prácticamente todos traumados. Fue terrible, porque relataban, cuando iban y la mujer estaba sola, les contó la cruda realidad. Me manoseaban desde que tenía 3 años, me violaron a los 8, mi tío me violó, mi cuñado, tengo un hijo de un pariente, en la calle padecí esto, mi marido me trata de esta manera. Cuando regresaron los capacitadores, lo primero que fue un tratamiento psicológico, porque en verdad ellos iban a hacer una entrevista de encuesta, no estaban en calidad de terapeutas y terminaron consolando. ¿A qué se refiere la violencia que se vive en México? Ojo, la magistrada daba un dato muy importante que nos habla de la magnitud en el mundo de la violencia contra las mujeres, 3 de cada 10, pero en México son 7 de cada 10. El fenómeno de la violencia en México contra las mujeres se clasifica ya como una amenaza a la seguridad humana. El Secretariado Ejecutivo nos reporta en promedio 10 feminicidios diarios. En los últimos meses han recibido millones de llamadas al 911 de mujeres pidiendo auxilio. ¿Y cuáles son las violencias que reportan las mujeres en el Estado de México? ¿Jaloneos, pellizcos, cachetadas? No. Las violencias que reportan, me intentó quemar, me clavó un arma punzocortante, fui al hospital con una fractura, tengo marcas de que me provocaron o quería matarme. Y llegan con las marcas a las fiscalías y la fiscalía pone violencia familiar. Entonces, viene un trabajo que ustedes en muchos casos pueden cambiar. Entonces, conocer la realidad, yo le pediría a quien está a cargo de la escuela judicial, súbanle INDIRE. Y viene otro documento sencillito, fácil de manejar, porque en este mundo hay que movernos de manera objetiva, ¿verdad? Y todos los jueces y juezas lo que aspiran es ser objetivos. ¿Por qué? Porque dicen, yo no puedo ser parcial,
Bueno, una manera de ser objetivo es conocer la realidad. Otro documento chiquito que se llama Las mujeres y los hombres en el Estado de México. Son 2 documentitos. Y te dice cómo viven las mujeres, cuánta escolaridad tienen, y te habla de un término que utilizó María que se llama brechas de género. Las brechas de género son las desigualdades existentes en todos los campos. Una brecha de género es cuántas mujeres terminaron secundaria en el Estado de México. Y se van a encontrar que hay un número mayor de mujeres que no concluyeron la secundaria con respecto a los hombres. Esa diferencia se llama brecha de género. Las mujeres en el Estado de México ganan en promedio 30% menos que los hombres por trabajo de igual valor, ¿sí? Y entonces esa diferencia del 30% menos se llama brechas de género. Cuando los gobiernos hablan de medidas de igualdad, y esto es muy importante que lo comprendamos, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución, los tratados, todos los tratados en materia de derechos humanos, su columna vertebral es el principio de igualdad. Entonces, cuando los estados dicen, los gobiernos, voy a hacer medidas de igualdad, pues no se trata de que nos den lo mismo a todos. ¿Por qué? Porque hay brechas de género. Yo quisiera ponerles un ejemplo gráfico muy sencillo. A ver, joven, antes de que tome, véngase para acá tantito. Él es el hombre y yo soy la mujer, ¿verdad? Resulta que dicen, voy a tratar iguales a todos. Dé un paso adelante, joven. ¿Resolvimos la igualdad? Esa brecha subsiste. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque la justicia en México ya tiene que empezar a tomar medidas más allá de las generalidades, ¿sí? Esto, para que yo sea igual a él, yo tengo que tener una medida especial para reducir esa brecha que se llama acción afirmativa o medida especial. Entonces, si yo quiero lograr la igualdad, a mí me tienen que dar la posibilidad de dar 2 pasos y resuelvo la brecha de género. Mientras sigamos haciendo generalidades, no resolvemos el tema de la igualdad. Por eso la Corte y por eso la jurisprudencia internacional dice claramente que para lograr la igualdad hay que tomar medidas para hacer que esa persona esté en condiciones. Gracias, compañero. ¿Qué quiere decir entonces? ¿La justicia es ajeno a esto? No. El fin de su trabajo es la igualdad. El fin de los derechos humanos es la igualdad, porque no todos somos iguales, pero todos podemos ser tratados como iguales. Entonces, para ser tratados como iguales, tienes que tomar medidas especiales. ¿Cuál es el problema que yo veo en la justicia en México? Aprobamos tratados, metemos una cantidad de legislación nueva, un nuevo orden, pero seguimos queriendo que en esa cosita que hemos hecho desde los años 30 quepa todo lo nuevo. No cabe. No hay manera. Porque lograr la igualdad requiere medidas, compromisos, voluntad política, pero conocimiento. Antes yo recuerdo, yo fui agente del Ministerio Público y de hecho por eso me metí a los temas de violencia, me tocó hacer mi servicio social en una agencia del Ministerio Público en Tepito, ya se imaginarán ustedes cómo estaba el panorama de violencia, y ahí veía yo que llegaban las mujeres embarazadas, golpeadas, y yo decía, bueno, pero ¿qué es esta monstruosidad? Bueno, pero queremos seguir haciendo todo nuevo. Es como cuando decimos, quiero hacer algo nuevo,
pero sigo poniéndome lo mismo. O sea, no voy a cambiar si no transformo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una perspectiva de género, es ver el campo completo, el panorama completito. A ver, crítico. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa en las relaciones? ¿Cuál es una característica de México? Que es absolutamente desigual México. ¿Sí o no? Nuestra característica es desigual y les voy a dar 2 datos. Somos la 15ª economía del mundo, pero nuestro índice de desarrollo humano está en los 60 lugares. ¿Sí? No se corresponde. Es decir, somos un país rico con pueblo pobre. Pero si hablamos de mujeres nos vamos a los 70 lugares. ¿Por qué? Porque hay discriminación y hay machismo. Y el machismo no solamente se oye bien en las películas de Pedro Infante o Jorge Negrete y cosas de esas que muy simpáticas, sino que el machismo tiene una connotación y un arraigo social y además una aceptación. En un país donde tenemos tan alto índice de muerte de mujeres, sacar una película que se llame Mátalas, una canción, y luego te dicen, pero es con una dosis de ternura. Sí. O sea, es además este tema de los corridos, de la banda, porque bueno, pues ahora ya con esta cultura narcotizada que tenemos, pues ya todo el mundo canta con la banda. Yo cuando era chiquita, soy de Puebla originaria, pues nunca oíamos la banda, yo conocí la banda viviendo en Estados Unidos. Es decir, tenemos toda una cultura que favorece el entorno. A nivel de cuando tú hablas, no es un panorama, dicen, la atmósfera que se construye favorece. Tenemos una atmósfera que favorece. Un país desigual, un país discriminador, somos un país bien discriminador. Y quien me diga lo contrario miente, porque simplemente cuando nosotros usamos un término que se llama indio, es un término despectivo, es un término ofensivo. Y tenemos una cultura india, porque son originarios. Todos nosotros tenemos algo, pero el término indio es despectivo. Entonces, ¿vivimos en una sociedad discriminadora? Sí. ¿Vivimos en una sociedad machista? Pues sí. ¿Vivimos en una sociedad desigual? Pues sí. Entonces, ¿ustedes creen que necesiten realmente una teoría de la perspectiva de género? No se trata de ver en qué entorno vivo. Yo recuerdo desde que estudié Derecho hace más tiempo que algunos de ustedes, que te decían, el juzgador está obligado, ¿verdad?, a saber las circunstancias que rodean la comisión del delito. Perdonen, ¿qué les pedimos ahora? Vean las circunstancias en las que viven las mujeres y en las que acuden con ustedes. Esa es la perspectiva de género. Es una visión crítica de nuestra sociedad. Y cuando dice la magistrada no se trata de las mujeres, no, porque cuando yo conozco la realidad en la que vivo y el entorno y quiero que seamos iguales, es decir, quiero transformar esa realidad. Para que seamos iguales, tendría que transformarse esa realidad. Entonces, esa visión de género nos sirve a los hombres y a las mujeres, porque los dos queremos transformar una realidad de desigualdad y discriminación en la que vivimos. Porque no me van a decir que los hombres no son discriminados en este país. Son discriminados por el color de piel. Están las encuestas. No es lo mismo ser güerito que moreno. Eres discriminado por tu código postal. ¿Dónde naciste y dónde viviste? Por la escuela donde estudiaste. Es decir, detrás en México hay algo muy importante y cuando hablamos de igualdad sustantiva, a mí me gustaría explicarles qué es eso. ¿Sí? La igualdad sustantiva y la igualdad se construye, no hay decretos.
A mí me da mucha risa cuando los funcionarios y todo, es que la igualdad sustantiva. ¿Quién sabe si los nietos de ustedes o los bisnietos lograrán ver algo parecido? Porque la igualdad sustantiva es un camino que empieza por la igualdad en la ley. Si a mí me preguntaran, ¿en dónde está México? En la igualdad en la ley. Sigue la igualdad en los hechos. ¿Tenemos igualdad en los hechos? No. Sigue la igualdad de oportunidades. ¿Dónde están las oportunidades? Cada ascenso de nosotros implica sacrificios personales. No necesariamente estamos rodeados de igualdad de oportunidades. Y para las mujeres es más complicada la igualdad de oportunidades. Por eso las leyes de paridad, por eso la acción afirmativa. Y tercero, nos vamos a la cuarta, la igualdad material. Y por último, la igualdad sustantiva, es decir, cuando ser hombre o ser mujer sea irrelevante. Yo necesito una persona con estas características para ser presidente del tribunal en el Estado de México. Es que van a aplicar unas mujeres, unos hombres, no me interesa. Yo necesito estas cualidades o estas características. Será irrelevante, pero eso no lo vamos a ver nosotros. Nosotros vamos a tratar de construir la igualdad de hecho, ¿verdad? Y la igualdad de oportunidades. Por eso las leyes han cambiado. Entonces, ¿qué necesito para tener una perspectiva de género? Una visión crítica, una visión que me dé la posibilidad de conocer la realidad del entorno donde vivo, porque ustedes no son juzgadores en Chiapas, ni son juzgadores en Monterrey, son en el Estado de México con características y particularidades que cada estado tenemos. Yo a veces me pregunto cómo es que nos mantenemos como un solo país, porque en verdad somos tan diferentes que resulta muy complejo en ocasiones comprender la realidad. Bueno, entonces, contrario a lo que dice María, yo sí tengo unos pasos para la perspectiva de género. Primero, esta visión crítica de la realidad en la que viven las mujeres y niñas en nuestro país, en este caso en nuestro estado. Y ustedes tienen población indígena, vamos a verlo. Segundo, con elementos objetivos que nos permita comprender dos cosas fundamentales. El impacto de la discriminación en las mujeres, se los acabo de explicar, las brechas de género, las desigualdades, las incidencias que tenemos por encima, los rezagos, ¿verdad? Y reconocer el vínculo entre discriminación y violencia. La violencia es la forma extrema de la discriminación. Por eso hablamos de delitos por razón de género, porque la discriminación está presente en ese delito. Yo hice un libro para el INEGI que se llamó Delitos contra las Mujeres, por ahí deben de encontrarlo en la web. Hice un relato de todos los delitos que tenemos en nuestro país y fui diciendo de dónde venía cada delito. Es bien interesante. Y de dónde venía mucha de la normativa que tenemos nuestros espantosos códigos civiles, que queremos insistir en que ahí debe de estar lo familiar y que lo familiar ya no cabe en la legislación civil, ¿verdad? Pero ahí tenemos, y por eso tenemos una conflictiva, tenemos un procedimiento ordinario civil para tratar conflictos familiares. Entonces, en lugar de resolvernos, le echamos más leñita al fuego y va creciendo, ¿verdad? Pero bueno, reconocer entonces ese vínculo entre discriminación y violencia, lo pueden documentar ustedes. Tienen la ENDIRE, tienen los dos documentos, son objetivos. ¿Alguien les puede decir algo? No, son objetivos, están en blanco y negro, están documentada la discriminación y la violencia que implica sacar. Reconocer la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres y las niñas. ¿Por qué? La vulnerabilidad tiene una definición jurídica también.
La vulnerabilidad es la incapacidad real del ejercicio de derechos. No es de me duele algo, soy pobrecita, esas son distinciones de otra naturaleza. La vulnerabilidad en el derecho es que tú no puedes ejercer tus derechos. Y si yo tengo una persona que no puede ejercer sus derechos y soy juzgador, ¿qué hago? Principio de igualdad. Tengo que dotar a esa persona las posibilidades para que esté en condiciones de estar en igualdad. La vulnerabilidad, por favor, entendámosla desde el papel del derecho. Imposibilidad real de ejercicio de derechos. Y entonces hay una fórmula, tutela de los derechos humanos, y me voy al artículo primero constitucional y dice: todo servidor público en el ámbito de su competencia tiene que prevenir, promover, respetar y garantizar los derechos humanos. ¿A ustedes qué les toca? Todo. Promover, prevenir, respetar, pero sobre todo garantizar los derechos humanos. Le hacían una pregunta a la magistrada: ¿habrá que tutelar? ¿Una mujer violentada está en posibilidad del ejercicio de derechos? Fíjense que los exámenes, en México por eso tenemos que romper con esa idea de que todo lo podemos seguir haciendo como antes. En Centroamérica, ahora los dictámenes periciales no es si la niña tiene el himen intacto o no lo tiene en una violación, lo cual me parece, por favor, señores y señoras, desechen eso. Ese en sí examen es una violación a los derechos humanos. Cuando yo hago un examen ginecológico, busco pruebas, indicios. No me interesa saber si el himen estaba intacto o no estaba intacto. Eso es una medida, efectivamente, basada en un criterio absolutamente machista. Desaparezcan eso. Pero ¿saben qué? Solo en México seguimos haciendo esos dictámenes. En Centroamérica le hacen dictamen al inculpado. Si encuentra una huella en él, es suficiente. No en ella. Lo seguimos haciendo. ¿Me sirve un dictamen? ¿Cuál es la definición de violación del Código Penal del Estado? Por medio de ejerza sin el consentimiento, ¿sí? Sin el consentimiento. Y aquí viene una discusión que yo he estado insistiendo en este país y que no lo hemos logrado. Aquí le dimos la facultad de otorgar el consentimiento a las niñas a partir de 12 años, lo cual a mí me parece violador de los derechos humanos, sobre todo de los derechos humanos de la infancia. ¿Puede una niña consentir? Y entonces venía la reclasificación. ¿Y el interés superior de la infancia? ¿Qué no la convención protege a las personas hasta los 18 años? Somos un país con una altísima permisibilidad hacia la violencia sexual. La justificamos, la reclasificamos. Crucen la frontera, tengan relación con una chica de 18 años, ¿a dónde se van? Al bote, ¿verdad? Pero aquí, a los 12 le decimos: ¿sabes qué, niña? Ya estás lista para consentir. Cuando escuchemos eso, ¿y ustedes qué pueden hacer con esas disposiciones de los códigos? Para eso tenemos los tratados internacionales. Ahí viene la aplicación precisamente del principio de convencionalidad.
La convención me dice que es a los 18 años y mi ley dice esto. Perdone, yo me voy por el interés superior de la infancia. Nos quitaríamos de esas cosas de andarle diciendo a las niñas, niñas, cuídate. ¿A ustedes les parece normal que existan niñas de 10 años embarazadas? En este estado hay montones de niñas embarazadas. 10, 11, 12 años. Por eso es tan importante la ratificación que hizo la Corte de los contenidos de la norma 046. ¿Es normal un embarazo? Y decimos, niña, previene tu embarazo. ¿Puede una niña prevenir su embarazo? Pongo estos ejemplos porque es lo cotidiano con lo que ustedes tratan. No estoy diciendo nada que no sea algo cotidiano, pero nuestro razonamiento jurídico no se va al principio pro persona. ¿Quién les dijo a ustedes que el principio pro persona era para los inculpados? En este país tenemos derechos humanos, todas y todos, las víctimas y el inculpado. Váyanse a la Ley General de Víctimas y vayan al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué hizo la reforma? Equiparó los derechos de la víctima a los del inculpado. Nosotros no lo vemos, pero podemos transformar. Bueno, comprender entonces que existe una vulnerabilidad por una incapacidad real de ejercicio de derechos. Y cuando existe esa vulnerabilidad, yo tengo que garantizar esos derechos humanos. Y para eso entra esta fórmula que se llama la tutela. ¿Sí? La conocemos porque la estudiamos, pero no le vemos su aplicación tan práctica. Comprender el papel transformador de los derechos humanos de las mujeres. Lo que dicen las convenciones, ¿cuál es la obligación cuando un país ratifica un tratado? Fíjense cuál es la obligación. La primera obligación es eliminar todo tipo de discriminación provocado por ese tratado, pero transformar el orden legal existente. Es decir, nosotros tenemos que hacer que nuestras leyes sean acordes al tratado, no que el tratado se ajuste a nuestras leyes. Y transformar el orden legal existente no solamente es una labor legislativa, también es jurisdiccional. Cuando ustedes están aplicando un tratado, ¿verdad? Cuando ustedes están tomando ese tratado para beneficiar, están haciendo esa transformación del derecho. Y díganme si hoy en día ustedes no usan precedentes en mucho de su trabajo. Pues ahí está la visión transformadora del derecho. Ustedes están construyendo también un nuevo derecho vigente. ¿Con qué? Con sus decisiones. Entonces, si nosotros conocemos el papel transformador del tratado, podemos hacerlo. ¿Y esto qué implica? Pues que quizá la sentencia tenga que ser discutida pues en segunda instancia o igual llegue a la Corte. Pero qué interesante como están llegando muchas sentencias a la Corte donde se está debatiendo este papel transformador y en la vía de los hechos están dejando fuera la legislación estatal que está contradiciendo el tratado. ¿Sí o no? Ahí está el papel transformador que ustedes lo hacen, el nuevo orden legal, es decir, utilizo para transformar y fortalecer la argumentación jurídica con elementos objetivos, como ya los vimos, análisis del contexto. Tenemos que regresar a saber qué pasó, quién era esa persona, en dónde vivía, cuáles eran sus creencias, qué sucedía en su entorno, ¿verdad? Los perfiles de personalidad. Es importante conocer, sobre todo en el campo del derecho penal, los perfiles de personalidad, que no es el índice de peligrosidad, por favor, porque se dice,
antes te decían qué tan peligroso no era peligroso una persona, es la personalidad. Si yo tengo un hombre que su creencia es machista, yo recuerdo cuando hicimos el protocolo aquí de feminicidio para la fiscalía, me reuní con los fiscales como a los 6 meses después de que empezaba a operar el protocolo, y yo les dije, ¿qué les ha llamado la atención? Y algo que me sorprendió mucho es que los fiscales decían, los hombres nos reclaman a nosotros por qué apoyamos a la mujer y no a ellos, porque ellos dicen que ella se lo merecía. Entonces era el reclamo, si tú eres hombre, ¿por qué la estás apoyando? Tienes que comprender que ella lo merecía. Entonces tenemos elementos, análisis, perfiles y jurisprudencia nacional e internacional. Yo cuando veo ahora el nuevo marco normativo de México, yo me imagino así como una cajonera que cubre una pared inmensa y que yo puedo ir utilizando uno y otro y otro. Es inmensa la legislación que ahora tenemos como país. Es inmensa porque tenemos ratificados todos los tratados de derechos humanos y por la vía de la jurisprudencia tenemos ya también que poder utilizar toda la jurisprudencia internacional, empezando por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más las recomendaciones o las resoluciones de caso en el sistema internacional o interamericano. Es decir, es inmenso. ¿Qué tenemos que saber? Aprender dónde buscar. Y a lo mejor eso nos pueden resolver las áreas de informática, que nos clasifiquen por niños, por temas, etcétera, pero eso nos sería de mucha ayuda, porque si no se la pasa uno días completos buscando y no lo encuentra, cuando puede abrir una página, poner lo que quieres atender y sale inmediatamente. Bueno, la tarea entonces es eliminar la discriminación sobre la base de eliminar estereotipos, creencias, normas culturales que afectan a las mujeres de manera negativa y a las niñas. Lo hemos tenido en la ley. Hasta hace unos años en el país teníamos el homicidio por honor. Era una licencia para matar a las mujeres. Mi maestro de Derecho Penal, el maestro Franco, decía que era el homicidio taurino, porque decía el nombre el matador, así decía la definición del tipo penal, quien diera muerte a su mujer en un acto carnal o próximo a su consumación, tendrá de 3 días a 2 años de prisión, nadie iba a la cárcel. ¿Por qué? Fíjense cómo, y no es conseguir que se elimine solo un estereotipo, es conseguir que se elimine una ideología. ¿Por qué? ¿De dónde viene que las mujeres somos de naturaleza, dirían en mi pueblo, de cascos flojos o infieles? Viene de Eva. No inventen, somos objetivos, científicos. ¿Cómo vamos a seguir utilizando a Eva, verdad? Para seguir señalando ese artículo que logramos quitar hasta hace apenas unos años, pero que después medio lo camuflajearon y le pusieron estado de emoción violenta. Ah, sí, te vino el estado de emoción violenta conmigo, que soy tu esposa, no con tu jefe que todo el día te está fregando, ¿verdad? O sea, lo camuflajearon, pero es lo mismo. ¿De dónde viene? De una idea religiosa que no tiene nada de objetivo, que nadie sabe si vivió Adán y Eva, punto número 1. Si Eva era de cascos flojos, si le dio o no a probar la manzana, que no era la manzana, era la fruta del conocimiento, pero seguimos diciendo la manzana. Y entonces parto de la base de que las mujeres son por naturaleza infieles. Se lo merecían. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué la mató? Y ahora decimos, pues es que el Señor agarra la onda, estaba el pobre hombre desesperado.
la mató en la cafetería porque se estaba poniendo de acuerdo con el amante para irse a acostar. Porque todo eso es subjetivo. Cuando dejamos cosas a lo subjetivo, entra lo que yo traigo en la cabecita. Por eso hay que ser científicos. A mí me demuestras eso, y si no me lo demuestras, no tiene por qué perder la vida a alguien. Entonces, no es solamente un estereotipo. Voy a ponerles un ejemplo de algo que nos está haciendo daño tanto a las mujeres en este país y a las niñas, que se ha vuelto una tragedia. ¿En dónde? En el Estado de México. Desaparición de niñas. Alguien le dio la brillante idea en el Ministerio Público, porque tenemos un problema, los ministerios públicos se sienten jueces. Entonces siempre están pensando, como dicen, no, pues es que la presunción de inocencia. Perdóname, ¿el Ministerio Público tiene que tener presunción de inocencia? Es una chamba de ustedes. El Ministerio Público tiene la presunción de culpabilidad, porque es el que va precisamente a integrar para poder. La presunción de inocencia, pues, yo no sé, esa le corresponde a ustedes. Solamente. Hasta que no les demuestren a ustedes que la persona cometió ese delito, de las circunstancias en que la cometió y las pruebas suficientes, ustedes siguen creyendo que esa persona es inocente. El Ministerio Público no tiene por qué hacer lo otro. El Ministerio Público, de acuerdo a nuestro nuevo sistema, tiene que garantizar y entregarnos las pruebas que demuestren la culpabilidad de esa persona. ¿Sí o no? Bueno, el Ministerio Público alguna vez se le ocurrió que para empezar una investigación de una desaparecida o desaparecido había que esperarse 48 o 72 horas y la policía lo repetía, ¿cierto? ¿Saben de dónde viene eso? Viene de una disposición del Código Penal que existía en todos nuestros códigos penales para privación ilegal de la libertad y decía, si restableces a las víctimas en un plazo entre 48 y 72 horas, el juzgador podrá reducir la pena hasta el mínimo. ¿Sí? Primero era una facultad del juzgador, segundo, si lo quería lo hacía, si no, no lo hacía. Pero de ahí se empezó a derivar las 24, 48, 72. Y ahora entra el prejuicio. Se fue con el novio la chamaca. Por eso hay que leer la sentencia de Campo Algodonero. Porque han pasado 20 y tantos años de Campo Algodonero y siguen nuestras procuradurías y nuestras policías diciendo hay que esperarse. No tuvimos que inventar un código que se llama ALBA. ¿Y qué dice el protocolo de FBI sobre desaparecidos? Si no inicias la búsqueda al momento de conocer, de recibir la denuncia o de que la autoridad tiene conocimiento de la desaparición, lo que estás buscando dentro de 24 horas es un cadáver. ¿Por qué? Porque la familia ya agotó 24, 48 horas de búsqueda, porque la familia ya fue a buscar al hospital, a los amigos, a los parientes, al novio, a todo mundo antes de que viniera a poner una denuncia. Fíjense nada más cómo hemos transformado algo que no correspondía y hemos hecho como cierto una mentira. Y cuando me decía la policía, yo tengo que esperar 72 horas, enséñame por favor la normatividad de las 72 horas. No existe, no existía. Era algo que se fue pasando y pasando y pasando como las leyendas urbanas, ¿verdad? Bueno, entonces los prejuicios tienen un papel, y los estereotipos que distorsionan la percepción y dan lugar a decisiones basadas en creencias. ¿Queremos ser objetivos? No permitamos que nada nos distorsione. Por eso, no a los prejuicios. A mí me demuestras, ¿sí?
afecta la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres como parte o testigo. Un ejercicio pequeño. Un empresario importante del Estado de México va y pone en conocimiento de la autoridad que recibió amenazas de muerte. ¿Qué hace la autoridad en ese momento? Escolta, interviene teléfono, patrulla. Llega la señora con golpes en el cuerpo y pone en conocimiento de la autoridad que recibió amenazas de muerte. ¿Qué pasa en ese momento? La regreso. Y si le doy, fíjense, hemos cambiado tanto el derecho que la facultad de otorgamiento de medidas no es solo ya de ustedes. Dice el Código Nacional de Procedimientos Penales que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, puede imponer medidas hasta por 5 días y ratificar o rectificarlas. Estamos tratando de que sea más ágil, pues esa medida es absolutamente complicada. Bueno, también los estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia. Ustedes se sintieron representados con el juez que dejó en libertad a este grupo de jóvenes en Veracruz denominados los porquis. ¿Por qué la gente tiene que cuestionar al Poder Judicial? Porque el señor dijo, pues no pasó nada. A ver, perdonen, ¿cuál es la definición de violación equiparada? No hubo penetración del pene. ¿Se requiere eso para una definición de violación equiparada? No. La edad, la introducción sola de un dedo o un elemento distinto al miembro viril se considera violación. ¿Sí o no? Es lo que dicen los códigos penales. Entonces, ¿por qué tenemos un juez que además dice como no hubo, no hay violación? Pues está mal, no nos representa. Entonces, yo creo que el tema de la integridad del sistema de justicia tiene mucho que ver con la idea de que seguimos manejando estereotipos y prejuicios. No los necesitamos, nos estorban. Nos estorban, porque yo tengo que decirles, están presentes en toda la investigación. Muchas veces cuando llega la carpeta con ustedes, ya viene viciada de origen. Porque ya el Ministerio Público y la Policía Investigadora ya le metió manos. Y si ahí le anexamos lo otro, pues vamos a tener algo que no nos va a servir. Yo les digo a las policías, prejuicios es venda, pero además te quita tu calidad de científico. Cuando yo utilizo cosas que no se pueden comprobar, pierdo mi calidad objetiva, ¿verdad? Entonces, no permitirlos en las investigaciones, y ahí es donde ustedes juegan un papel importante. Viene la carpeta, me doy cuenta de cómo ha sucedido las cosas y yo puedo decirle al Ministerio Público, repite esta prueba, te solicito esta adicional. ¿Puede o no puede? ¿Sí? El poder de ustedes es inmenso, pero no queremos aprovechar todo el poder que tiene el Poder Judicial. Todavía no nos sentimos cómodos con todo el poder que le dan los tratados al Poder Judicial. Revísenlo, hagan círculos, discutan. ¿Por qué? Porque es importante. No terminamos de asumir los poderes que hoy en día nos dan. Existe una recomendación general, la 33 de la CEDAW. Yo les pediría como juzgadores, por favor, para el área técnica, suban completa la recomendación. La recomendación se llama acceso a la justicia. Esta recomendación nos permite saber y hacer
una evaluación, sería bueno que el Consejo de la Judicatura del Estado hiciera una evaluación artículo por artículo, qué tiene el Consejo y qué no tiene la Judicatura en el Estado y cuáles son las áreas que hay que construir. Sería muy bueno porque también el acceso a la justicia no solamente es la buena voluntad. Ustedes como juzgadoras o juzgadores pueden tener muy buena voluntad, pero no tienen los medios materiales para lograrlo. Pongo un ejemplo. Juzgados mixtos especializados en materia de violencia contra la mujer. ¿A qué les suena? ¿A qué es urgente? ¿Qué no los juzgados familiares se iniciaron después de la primera conferencia de la mujer? ¿Sí sabían eso? ¿Y saben por qué? Porque las mujeres en la primera conferencia de la mujer quisieron hablar de violencia y todo el mundo dijo, no hablemos de violencia. Las cosas íntimas de la familia las vamos a discutir en unos juzgados familiares. Entonces se crearon los juzgados familiares. Hoy tenemos a la violencia contra la mujer como una violación a los derechos humanos. ¿Y qué pasa con los temas relativos a la violencia contra la mujer? Que la línea divisoria entre penal y familiar no existe. Un delito puede tener un impacto en todo el tema familiar, custodia, alimentos, pensión, régimen de visita, lo que les guste. Es más, hasta herencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué no pensar en un instrumento que nos permita resolver en un solo acto el tema penal y familiar? Lo tiene toda América Latina, menos México. ¿Por qué no mandan a alguien a Brasil, a Guatemala, a El Salvador, a Costa Rica, para ver cómo funcionan los juzgados? Porque yo les puedo asegurar una cosa, los temas relativos a la violencia contra las mujeres los tienen saturados, ¿sí o no? En lo familiar y en lo penal. Y si hacemos especialización, el acceso a la justicia también pasa por construir espacios. Y yo también creo que la gente tiene que ser sincera. Hay muchas personas que le cuesta mucho trabajo tratar con estos temas, en verdad. Bueno, pues que vaya la gente a esas áreas que tiene una especialización y que quiere tratar con eso. Se vale. ¿Por qué no? Y tendríamos más capacitación y mejores condiciones para esto. Y resolveríamos muchos conflictos. ¿Qué tenemos también? Un tema que no tenemos resuelto en México y que tiene que ver no solamente con el sistema jurisdiccional, sino también con el sistema administrativo. Municipios, síndicos, juzgados, etcétera, la justicia administrativa. Y no sabemos cómo coincidir con estas diferentes expresiones de justicia. Yo, por ejemplo, creo que todo lo relativo a alimentos se tiene que ir a justicia administrativa. A mí no me parece normal que tengamos, con todo y que se tengan la controversia de orden familiar, que sigamos teniendo los alimentos como se tienen ahorita. Que me demuestre la señora si requiere alimentos, si nada más tengo un niño de 6 meses y otro de 2 años. ¿Habrá necesidad de demostrar? Pero además partimos de un hecho prejuicioso, que los alimentos son para la mujer. Si tú tuviste un hijo, paga su manutención. ¿No es lo ético? ¿Por qué tenemos que regatear el tema de los alimentos? Este es todo un problema en México, porque muchos de los conflictos penales e incluso de los feminicidios se originan por un asunto de alimentos. ¿Digo una mentira? Si tenemos esta reflexión, entonces busquemos una salida, como la hacen otros países más chiquitos que nosotros, Centroamérica, donde si no pagas alimentos, no puedes sacar licencia de conducir. Si no pagas alimentos,
no puedes sacar pasaporte. Si no pagas alimentos, no vas a seguir trabajando en el gobierno. ¿Sí? Entonces, son medidas preventivas que te obligan a cambiar una cultura en donde en lugar de estarme 6 meses, porque las mujeres abandonan el tema de los alimentos, ¿de dónde le pagan al abogado? Y aparte, resulta que me vas a dar de alimentos 3,000 pesos y el abogado me está cobrando 5, pues ya no sigo el asunto. Entonces, repensar otras formas también. Yo creo que hay que repensarlo porque de otra manera estamos saturadas, tenemos el sistema de justicia en México saturado hasta el tope. Todos los pecados los hemos querido convertir en delitos y no puede ser. Hay muchos delitos que ya no deberían de ser delitos. Se pueden ir al tema administrativo. ¿Por qué? Porque muchas conductas no necesariamente tienen que ir al ámbito penal. Entonces tenemos una saturación y lo familiar, queremos seguir tratando los asuntos de familia con el procedimiento civil. Y no hay procedimiento más largo y complejo que el civil. Entonces, ahí tenemos un problema que no hemos resuelto. Un nuevo código familiar, yo creo que con procedimientos familiares sería muy importante, urgente y necesario. Bueno, los sistemas de justicia plural y el acceso a la justicia abarcan la justiciabilidad, la disponibilidad y la accesibilidad. En este sentido, tenemos que pensar tribunales, juzgados que no se concentren en un solo lugar. Eso implica también acercar a la justicia en muchos casos. En muchos lugares se están haciendo, en otros no, las divisiones internas en los poderes judiciales, pero todavía tenemos un problema grave de disponibilidad y de accesibilidad. La buena calidad también es recursos apropiados y efectivos que tomen en cuenta los temas de mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Dice el Código Nacional de Procedimientos Penales y el 20 Constitucional apartado C, el resguardo de la identidad de diferentes mujeres cuando son víctimas de violencia, trata, violación y demás. ¿Lo podemos hacer a veces en los juzgados que tenemos? Tenemos códigos especiales para tratar los temas de protección de determinadas personas. Son cuestiones que obligan a hacer una recompostura incluso del tipo de espacios que requerimos, lo que debe de haber la aplicación de recursos, ofrezca una protección viable y una reparación significativa. Vamos a verlo un poco el tema de reparación del daño, pero uno de los grandes cuellos de botella es la reparación del daño. Nos sigue costando mucho trabajo lograr que finalmente se sentencie una reparación de daño acorde a la magnitud de la situación ocurrida. Y es importante porque tenemos ya jurisprudencia muy importante relativa al ámbito familiar y penal en materia de reparación de daño. Entonces, también necesitamos que se requiera proteger a querellantes, testigos, demandadas y reclusas en los ámbitos de actuaciones judiciales. Tienen que prestar testimonio, muchos de ellas en condiciones donde les quedan los lugares remotos, no existen condiciones de privacidad, etcétera. Aunque se ha modificado mucho, pero todavía no termina en nuestro ambiente de decir este espacio es solo para este tipo de cosas de mujeres, ¿sí? Bueno, también acceso a la justicia requieren recursos y esto yo diré un tema fundamental, es el tema de la atención médica y psicológica de urgencia que plantea el 20 apartado C, que lo retoma el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y todavía tenemos a las víctimas sin la atención elemental en términos de atención médica y psicológica de emergencia. Y quiero decirles que en muchos casos las mujeres, sobre todo víctimas de violencia sexual, el estrés postraumático la puede llevar a la locura.
es muy común. Y nosotros no tenemos espacios para que podamos platicar con ellas. Queremos que ella nos diga todo y nos relate completo y nos ponga esto. Muchas veces no existen condiciones. Quizá la tenemos que declarar en otro lugar y acercarla a justicia. Recuerdo hace años que con algunos jueces y niños hacíamos circuito cerrado de televisión. Los niños estaban en otro lugar, no llegaban al juzgado y podían ser interrogados a través de un circuito. Hoy la tecnología nos da muchas posibilidades. No entiendo por qué no terminamos de apropiarnos de los desarrollos tecnológicos y en lugar de que la gente se traslade, poderle entrevistar vía Skype, Face o cualquiera de estos medios que ya son mucho más sencillos. Depende de ustedes y de las decisiones de ustedes. Ojo. No hay un protocolo que les diga que tienen que estar en su juzgado a tal hora y en tal lugar. Ustedes pueden también transformar eso. Bueno, la indemnización, el acceso a la justicia para niñas y niños. Yo haría solo un señalamiento. Caso Inés y Valentina Rosendo Cantú, adolescentes casadas, el matrimonio a temprana edad no te quita la edad. Si tienes 16 años y estás unida, o 17, para efectos de la ley, eres niña. Este es un tema, pero además tenemos una sentencia de la Corte que te dice no puedes no tomar en cuenta que es una niña, no importando su condición o su estado civil o su condición de pareja, ¿sí? Entonces, son temas sobre los cuales hay que discutir mucho. ¿Por qué? Porque pueden tener esos supuestos. Pongo un caso de violencia familiar. Ahorita los refugios en México, los que se logró defender, que se mantengan, que mantienen las organizaciones de mujeres, están recibiendo mujeres en promedio entre 18 y 21 años que son madres de 2 o 3 hijos. Están llegando chicas de 16 y 17 que ya son madres y son violentadas. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo la vamos a tratar? Sigue siendo una niña para efectos del derecho. Entonces, es un tema sobre el que sí hay que discutir, ¿verdad? Bueno, acciones urgentes en el acceso a la justicia. Tema familiar, yo creo que es una acción urgente y fortalecer la tutela de derechos. Controversia del orden familiar y tutela. En juzgados, en el tema penal, juzgados mixtos, medidas para garantizar que las mujeres no se vean sometidas a demoras, el tema de la clasificación correcta de las conductas que se cometieron contra ella. Y bueno, vamos a darnos cuenta de algo, los tratados tienen y las recomendaciones, pero todo lo tenemos en la ley. O sea, ya se hizo una armonización en donde si queremos podemos tocar nuestro derecho interno o nuestro derecho en el ámbito de tratados. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo ya están todas las medidas en los códigos, ¿verdad? Hacer tratado, a mí me gustaría, yo les propondría a ustedes, si estuvieran de acuerdo, que hagan un ejercicio para que ustedes midan qué tanto acceso a la justicia tienen las mujeres. Y los indicadores deberían de ser los derechos de la víctima contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si hacen una revisión de eso, van a ubicar dónde están sus omisiones. Es bastante sencillo, yo puedo darles con mucho gusto lo que tenemos nosotros hecho. Y bueno, aquí lo que vamos a tener es un repaso de todas las medidas que ya considera la legislación. Es muy importante que comprendamos también que la protección de mujeres en situación de violencia no solo abarca un momento, tenemos que tomar medidas cuando la persona que la agredió es puesta en libertad o cuando ella sale de un refugio. Ustedes no saben el tiempo que nos tomamos para que nos otorguen medidas de protección cuando vamos a sacar a una mujer de un refugio. Es inaudito. Si entró a un refugio es porque le iban a matar.
Si va a salir de refugio, sigue corriendo el mismo peligro. Y tenemos que estar cada vez justificando. No basta con que la mujer haya estado en un refugio o haya salido de un hospital. O sea, este es un tema que sí tiene que ver. Muchos de los feminicidios los vamos a tener en mujeres que denunciaron y después son asesinadas. Y derechos, como ustedes saben, medidas de protección. Yo les diría, no tengamos miedo de la separación inmediata del agresor del domicilio. Es la única medida de protección que funciona, ¿eh? Mientras no paremos la violencia, esa de caución de no ofender y demás, se da la vuelta, regresa y la mata. Y bueno, traslado de la víctima a refugios o albergues, compensación, los temas de código, yo quiero señalarles que esto que es el estándar de reparación de daño, restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, me decía un juez, es que la garantía de no repetición yo no la puedo poner. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Si vamos a hacer uso de una norma internacional o de un caso de la Corte, ¿quién dice que no? Todo esto es aplicable en el derecho interno, es más, es derecho interno. Y bueno, Código Penal Federal ya tiene estas garantías en el artículo 30 con respecto a reparación del daño. Como ustedes lo pueden ver, todo se puede cuantificar, todo puede ser precisamente costeable. Y quiero solamente decirles un caso de las reglas de Bangkok. Se aplican para mujeres que son detenidas durante la sentencia, algo que ustedes ya saben, les corresponde todo el tema de ejecución de sanciones. Y bueno, lo que hace estas reglas de Bangkok es decir, toma en cuenta las cuestiones de género, es decir, si la víctima, si la reclusa plantea un menor riesgo o un mayor riesgo, que tengan información como la situación de violencia que haya sufrido, si es madre, no es madre, si es jefa de familia, ¿verdad? ¿Qué pasa con sus niños si los dejan? Si ha sufrido abuso sexual u otra forma de violencia bajo reclusión, etcétera. Si las mujeres en conflicto con la ley hubo resguardo de su identidad en algunos casos, si la mujer estaba embarazada, si está en lactancia, si cuenta o no con familiares. Y yo nada más les pongo el ejemplo de un estudio que se hizo de 2.700 mujeres en prisión en México por narcotráfico. Según sus datos oficiales, los datos recabados por el área, 98.9 de ellas eran primodelincuentes, 9 de cada 10 no estaban armados al momento de cometer el delito, el 90% tiene hijos y dependientes económicos, en algunos lugares era la jefa de la familia, la edad promedio es entre 18 y 40, prácticamente todas reportan historia de violencia físico-sexual y en el caso de las indígenas son las conocidas como mulas que transportan la droga. Quizá con estos estándares ninguna de ellas que están en la cárcel debió de haber estado en la cárcel. Es decir, también ahí la perspectiva de género tiene un papel que jugar. Muchas gracias por su paciencia. Enseñanza de mi escuela judicial.